Continuamos con el cierre de un día, de una semana agitada de mercado. Los viernes cierra Buenos Aires Valores, Babsa, Lucas Caratini en nuestra pantalla. Luqui, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi? Muy buenas tardes, un gusto estar acá, como siempre, conectado con vos. Cuando hablamos de mercado, te voy a cambiar un poco la pregunta. Y casi como en un tribunal te voy a decir, jura decir la verdad y nada más que la verdad, señor Caratini. Sí, señor. Bien, vamos a analizar algo que está pasando en esta semana que tiene que ver con el aumento en el tipo de cambio y el repentino retroceso en el día de hoy que no dejaría rastro si el riesgo país no se hubiera elevado de la manera que se elevó. ¿Hay intervención en bonos de parte, no importa si es el Estado o quién, de alguien que salió con bonos a bajar el tipo de cambio financiero? Yo te diría que no. O sea, intervención no, sí, obviamente tenés gente que salió a vender. Yo te diría, hay un dato operativo que por ahí no muchos tienen. Dale. El dólar blend, vos viste que tenés el 80-20 hoy por hoy. Ujú. Vos tenés un lag, si le querés poner una palabra, de aproximadamente 4 o 5 días entre que un exportador liquida una parte al dólar oficial y una parte a los dólares financieros. Bueno, esa diferencia entre que vos declaraste la exportación, fuiste al MULC y procedés a vender el 20% extra vía mercado financiero, digamos, tenés una diferencia de 4 días. Yo lo que te diría que estamos empezando a ver, si se quiere, es, por un lado, un leve aumento de la liquidación del agro. En el dólar oficial lo que más disminuyó no fue el agro, sino el sector de hidrocarburos, para sorpresa de muchos. Y creo que lo que estamos viendo en este caso en el blend es las diferentes exportaciones arrancando a liquidar, que no nos olvidemos, Santi, es mucho volumen para un mercado relativamente Claro. pequeño, con lo cual es mucha oferta que te genera obviamente bajas en las cotizaciones, y yo te diría que lo que vimos no es, como quieren decir muchos, una corrida, no usaría esa palabra, sobre todo porque el Banco Central sigue acumulando reservas, sigue comprando dólares, de hecho hoy compró 117 millones, sino más bien te diría, el dólar se empezó a acomodar, dado que el dólar estaba en el mismo valor desde diciembre prácticamente, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta que tuvimos un 60% de inflación en el medio, me parece que, bueno, obviamente teniendo en cuenta la baja de tasas también, es un poco natural el movimiento, pero no creo que sea algo que debería de generarnos una alarma. Bueno, Sí deberíamos estar más alarmados si el Banco Central no compra dólares en el mercado oficial, eso sí sería para alarmarse, pero mientras eso no ocurra, te diría que no es un movimiento que debería de alarmarnos. la gran pregunta, Luqui, es un movimiento muy sospechoso, que en lo que va del mes, el riesgo país aumenta 17,3% y aumenta en los últimos 2 días. Por eso pregunto, el riesgo país es una medición que hace JP Morgan de parte de una cartera de bonos que empiezan a caer. Si yo liquido bonos para la compra del contado con liquidación, si yo los vendo y me hago de dólares, tengo que venderlos cada vez más abajo para que estos activos caigan. Y si yo lo vendo cada vez más abajo, también hago que el contado con liquidación y el dólar MEP bajen. Esta sería la lógica. Por eso digo, si esto no es así, es sospechoso. Tiene 4 patas, ladra. Puede ser un lobo o un perro, pero no me voy muy lejos de eso, Luqui. No, no, eso es que está muy bien el planteo que estás haciendo, pero te diría o por lo menos desde mi punto de vista, es gente que genuinamente quiere básicamente, bueno, obviamente hacerse o vender dólares, por si se quiere de alguna manera, Ujú. va, hacerse de dólares, de hecho, de dólares más caros, vender dólares a un mejor precio, mejor dicho, y no porque haya intervención. Dicho esto, no quita que esa venta, si vos querés, puede haber estado inducida por alguien del gobierno, eso obviamente no lo sé y no me consta, no quiero decir que eso fue así. Lo que sí te podemos aclarar es si fue algún organismo público, tarde o temprano esa información está. Claro. Me parece que sería de parte del gobierno pegarse un tiro en el pie, ¿no? Porque obviamente hoy no lo sabés, perfecto. En 2 semanas, como mucho 3, un mes, vos tenés disponibles los datos para ver si efectivamente
ANSES con el Fondo de Garantías o el Banco Central, incluso los diferentes bancos públicos hicieron este tipo de operaciones, con lo cual yo te diría, si estuvo inducido o no, eso obviamente no te lo puedo confirmar. Yo genuinamente no creo que haya sido así. Sí me arriesgo a decirte y prácticamente confirmarte, no creo que el gobierno haya hecho una intervención con algún organismo público, porque esa información salta. Claro. Y sería básicamente pegarte un tiro en el pie, sobre todo porque tu discurso es trotariamente contrario a esa dinámica, ¿no? ¿Me dejás ser más malo y por lo que conozco de mercado? Vos me hablás que una liquidación grande del exterior y de lo que tiene que ver con los exportadores tarda 4 días. 4 o 5 días. Puede haber sido el lunes, inflamos el dólar y hoy lo recompro con el ingreso del blend, que es un ingreso genuino de dólares, pero entonces me vendí de aire el primer día y recompré hoy. ¿Te suena eso, Luqui? ¿Se puede hacer? Bueno, habría que ver obviamente si no estás incumpliendo ningún tipo de normativa, obviamente, viste, respecto al parking y demás, porque no nos olvidemos vos, previamente a poder vender un bono en este caso vos cuando un liquidador exporta, lo que está haciendo es vender dólares, con lo cual en ese caso va a terminar recibiendo pesos. Vos, en caso de querer hacerte de dólares, tenés que obviamente cumplir con el parking correspondiente, ¿no? Eso no, obviamente Claro, pero sigue vigente, no nos olvidemos. vos vendés sin parking. Sí, Santiago. Entonces, si yo tengo dólares, vendo toda mi cantidad a un dólar MEP de 1260, pico, me quedo con los pesos, al otro día viene todo el ingreso de dólares del exterior, me bajan el tipo de cambio, compro un bono, y en este caso lo vendo el lunes, con la baja de todo lo que viene, y hay mucha diferencia, Luqui. Vamos a dejar las teorías conspirativas de todo lo que nosotros conocemos, no te voy a meter más en el medio. Vamos al mercado. ¿Qué pasó hoy en el índice Merval? Bueno, hoy el Merval terminó ligeramente positivo, en dólares cerró en $1.229, con las cotizaciones de los dos dólares financieros, el MEP cerró en 1.204 y el contado con liquidación en 1.234, y el riesgo país hoy bajó ligeramente a 1.443 puntos. Bueno, ahí cuando veíamos la cartera, cuando yo venía viendo la cartera durante el día, arrancó en rojo, se fue a verde intenso y después terminó en rojo. Y comprimió bastante al cierre. Sí, porque tiene que ver con el tipo de cambio, con el tipo de cartera que tenés, porque si tenés mucho CDR, obviamente va a estar jugando la baja en el tipo de cambio, que también fue lo que te lo subió el día de ayer y los días anteriores. Un mercado con mucha volatilidad, una de las semanas más raras que desde que empezamos con la era Milei, ¿te parece? Sí, sin ningún tipo de dudas. Yo te sumaría también el dato que es un poco sorprendente. El volumen en el mercado internacional, no puntualmente de los activos argentinos, es muy bajo también, con lo cual vos no necesitas un flujo muy fuerte para generar, obviamente, movimientos muy erráticos. Mirá qué dato. Yo te diría que sí. Por ejemplo, el S&P operó incluso menos que los días que tenés media rueda. Por ejemplo, preferiado, vos tenés muchos días que hay media rueda, con lo cual ese es un dato, te diría, bastante sorprendente. Pero sí, dicho esto, en lo que es el mercado bursátil, te diría que fue la semana más volátil, por un lado, rara, si se quiere también, pero porque nos habíamos desacostumbrado, si querés, por decirlo de alguna manera, a la calma, ¿no? Pensá que cada vez que hablábamos con vos o salíamos al aire con vos, siempre la discusión era si el dólar iba a seguir subiendo o no, y era poco normal decir que el dólar costaba siempre lo mismo. Yo te diría que, como siempre, más allá obviamente también de lo político que es fundamental, mientras el resto de las variables económicas, el gobierno, y como siempre también discutiendo cómo van a conseguir el superávit fiscal y bueno, cómo van a lograr reacomodar el resto de las variables, eso lo mantengan y lo respeten, yo te diría que el dólar no debería ser una variable que nos preocupe. Sí, obviamente, si vemos deterioro político, deterioro en el apoyo del gobierno, que eso creo que es la variable más fundamental también, sigue teniendo apoyo de la gente a pesar del contexto, eso no cambia, yo diría que el dólar no debería ser una variable que nos genere ruido. De corto plazo, obviamente hay que ver cómo sigue mutando el resto de las variables económicas y el resto del plan del gobierno, ¿no? Luqui, para cerrar, una tarea para el hogar, como siempre te dejo, quiero invertir en Brasil. Sé que hay nuevos instrumentos para invertir en Brasil. Viernes que viene
como tenemos periodistas en Brasil y vamos a hablar de política, de la inundación, de la situación económica, me gustaría que me traigas cómo puedo invertir en Brasil más allá de nuestro panorama bursátil y por otro lado, que me cuentes qué es el T+1 y si el lunes es feriado. Sí, señor. Vamos con la liquidación y los CDRs de Brasil. Bien. T+1 cambia el lunes, ya empieza la liquidación en 24 horas. Correcto, eso, la CNB en definitiva, que es una medida que está en la dirección correcta para calzarse con la liquidación en el exterior, se deja de lado el plazo T+2, el plazo 48 horas, que era el plazo más común. En su momento, en las viejas épocas, había el T+3, también 72 horas, para pasar a tener operaciones en contado inmediato, que es liquidación en el día, y operaciones T+1, que es liquidaciones en 24 horas, que sería básicamente calzar las liquidaciones locales con las liquidaciones en el exterior. En este caso, eso efectivamente entra en vigencia a partir del lunes. También no nos olvidemos, el lunes no hay mercado en el exterior por ser Memorial Day en Estados Unidos, con lo cual te diría que todo arranca a partir el volumen fuerte arranca a partir del martes. Bien, gracias Luqui, como siempre, Lucas Caratini. No, por favor, Santi, muy buen fin de semana para todos. Tenés tarea para el hogar, un gran abrazo. Buen fin de semana, Lucas Caratini, te cerró el mercado esta semana atípica. Tratamos de investigar como operadores, como analistas.